Juan Oscar Pérez de Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina, cuando tenía 12 años, el 6 de septiembre de 1978, aseguró haber tenido un encuentro con un ovni y mantuvo contacto con sus tripulantes. Era un día normal en la estancia de campo en la que vivía con su familia, como todos los días, unas horas antes del amanecer, Juan salió en busca de su caballo que lo llevaría a la escuela, pero de regreso a casa vio una máquina extraña en medio de la niebla. Era como una casilla, pero con una cúpula alta y redonda. Pensaba que eran de los tractoristas que estaban por la cosecha del día anterior. Medía entre 10 a 12 metros de diámetro y 5 de alto con 2 ventanillas en la cúpula, se desenrolló una escalera que se apoyó en el suelo y apareció una compuerta, se prendieron como unas luces de muchos colores, y como el caballo tenía miedo lo até a la escalera enorme que salía, recuerdo que era gris y estaba muy fría. Comentó en un documental. En ese momento vio un ser alto de aproximadamente 2,5 metros a 3 metros de altura, con boca en forma de embudo, que estaba unido con una especie de manguera, guantes largos, casco cilíndrico con una línea alargada a la altura de los ojos. El ser parecía estar invitándolo a entrar a la nave, y Juan, lejos de sentirse amenazado, tenía curiosidad de ver qué había adentro del objeto. Dentro de la nave vio a un ser más pequeño de 1,50 m, cuerpo cilíndrico con piernas cortas y parecía tener ruedas en lugar de pies con las que se desplazaba, parecía tener pinzas o tijeras en vez de manos, que en palabras de Juan, parecía estar manipulando huesos de animales grandes. Como si fueran de vaca o caballo, cortándolas en pedazos más pequeños y arrojándolos a un recipiente, que estaba conectado con una manguera transparente que cruzaba toda la habitación, y finalizaba en otro recipiente más grande situado al lado de la mesa de comando. El pequeño ser pasaba de un lado a otro del ser alto que estaba en la mesa principal. La mesa tenía una pantalla que proyectaba cosas que muy después, Juan diría que parecían ser mapas. Cuando Juan quiso entrar, chocó con una especie de pared invisible, de pronto la puerta comenzó a cerrarse. Juan bajó la escalera rápidamente, al notar que comenzaba a enrollarse, para desatar la rienda del caballo. Una vez hecho esto, la escalera vuelve a desenrollarse y Juan intenta atarlo nuevamente, y se da cuenta que el ser alto ya estaba a su lado. El ser alto sujeta las riendas del caballo sin dificultades. Juan vuelve a atar al caballo y es ahí cuando se da cuenta de la altura del ser, ya que el lomo del caballo apenas le llegaba a la cintura. Juan le pide uno de sus guantes al ser, ya que le había llamado la atención al notar que el dedo medio era el más corto. El ser alto se quita el guante y se lo entrega. Es ahí cuando Juan puede ver la piel del ser, que era verde, los dedos terminaban en una especie de uña o garra de color azul. Con una de las uñas el ser alto le pincha el brazo a Juan. Juan comparó el pinchazo con la picadura de un mosquito. En ese momento el ser pequeño que estaba en el umbral de la puerta, baja por una rampa metálica que previamente había salido. Mientras tanto Juan se probaba el guante, que era muy pesado y tenía una sola flexión. Juan piensa que la única manera que le crean en su casa es llevarse el guante con él, por la cual decide atarlo con la rienda siendo ayudado por el ser alto. El ser pequeño sube a la rampa y Juan nota que algo le pasa al ser alto, puesto que sus movimientos son más lentos y poco coordinados. Entonces ve que el ser pequeño toca una llave ubicada en la pared cerca de la entrada, y ve como si algo viajara a través de la manguera, que estaba conectada del interior del ovni con la boca del ser, volviendo a recuperar el ritmo. Juan sube al caballo con ayuda del ser alto para regresar a la estancia. Luego de recorrer unos metros, se da cuenta que es perseguido por dos objetos, similares al ovni. El primero lanza una plancha de 1,5 metros rectangular con un espesor de 20 centímetros y el segundo lanza una semiesfera. Estos dos elementos se acoplan en el aire, formando uno solo, en el que pasa rozando al caballo, arrancándole el guante que llevaba amarrado de un tirón como si fuera un imán. Después de eso el objeto se pierde en el espacio. El revuelo fue escuchado por la hermana y el padre de Juan, que se encontraban en la estancia de campo. Juan pudo llegar a la estancia sin más complicaciones, pero fue reprendido por su madre, ya que había estado afuera durante unos 45 minutos, mientras que, para él, solo habrían pasado no más de 7 minutos. Los padres relatan que en los días siguientes al hecho, Juan parecía distraído, sin apetito y despertándose con gritos en la noche, según lo que contó Juan. Estaba dentro del aparato, me llevaban y me hacían cosas. Al preguntarle si tenía miedo contestaba que no. Poco después del suceso, comenzó a tener sueños premonitorios, lo cual le llegó a afectar en la forma de relacionarse con familiares y amigos.
Juan comenta que los sueños se daban cuando se dormía del lado, donde tenía la marca que el ser le había dejado en el brazo. Estos sueños lo obligaron a aislarse y comenzar a viajar a diferentes puntos del país a medida que iba creciendo. Hasta que en uno de sus viajes recibió ayuda de chamanes guaraníes, y descubre que hay más personas como él, y comienza a ya no sentirse solo. Por otro lado, no solo Juan ha tenido contacto con los tripulantes de un ovni, ya que a su mamá le pasó algo similar cuando ella tenía 12 años. Al caminar por el campo junto a su perro ovejero, se le apareció una luz por demás misteriosa que provenía de una nave. Luego, alguien, o algo, le arrebató a su mascota para no verla nunca más. La mamá de Juan, también asegura tener premoniciones. Llama la atención ciertas coincidencias entre este caso y el de Pascagoula, 5 años atrás en 1973, a pesar de los miles de kilómetros que separan a los testigos. Calvin había tomado la decisión de no decir nada, pero Hickson lo convenció de que deberían buscar ayuda con las autoridades de Pascagoula, los militares primero, que no hicieron caso de su incidente, y la policía después. Juan contó a su familia y solo su madre dudó de la historia. Pasado los días del encuentro, tanto como Calvin y Juan se arrepintieron de contar sus historias, de hecho, ambos tuvieron consecuencias de lo sucedido. Juan no podía salir solo al campo en los días de niebla, y Calvin no andaba después del atardecer. Ambos se volvieron reservados con la gente. Calvin desapareció por años, se casó, formó una familia y no habló del tema por casi 45 años. Juan, cuando tuvo edad para hacerlo, cambió de trabajo, pasó por varias estancias. Cambió de provincia varias veces y no fue, hasta que pasaron casi 40 años, que se decidió a hablar de su encuentro. En ambos casos los testigos tuvieron un momento en que el tiempo pasó rápido sin que se dieran cuenta. Calvin recuerda haber sido puesto en una especie de camilla. Juan dice que solo estuvo mirando la nave por unos 5 minutos, pero en realidad habrían pasado 45. ¿Qué pasó durante esos 45 minutos que estuvo en la nave y no lo recuerda? Todo hace pensar que hicieron con él lo mismo que con Parker y Hickson. En junio del 2022, Juan habló de sus premoniciones en una entrevista que dio en YouTube. En esta charla, aseguró que en uno de sus sueños vio con claridad que un asteroide pasaba muy cerca de la Tierra, en América del Sur. Dijo que se moverá la Tierra, aparte de que habrá mucha agua. Lo cual podría interpretarse como una inundación de gran magnitud. Aunque no dio una fecha exacta, concluyó que podría pasar en un lapso de 10 años para que ocurra. Juan continúa trabajando en el campo, con sus perros, y tiene una vida simple, sin redes sociales ni celular. Contó su historia al psicólogo Néstor Berlanda, que se refleja en el libro Detrás de la niebla, y también hay una película llamada Testigo de otro mundo, así como varios documentales que se le hicieron a lo largo de su vida. Hoy con 58 años en 2024, Juan Óscar Pérez, sigue manteniendo su relato de lo que pasó esa mañana de septiembre de 1978. Sin más por el momento, no queda más que agradecer por haber visto el video. Nos vemos pronto y recuerda, la verdad nos hará libres.